Días, hoy estamos ya en vivo ya, hoy es miércoles 5 de febrero y como ustedes saben, vamos a estudiar el libro de Hechos, vamos a estudiar el primer capítulo de hoy del libro de Hechos, pero como ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, sí, ya, vamos a empezar a hacer unos ajustes aquí, ok, no sé por qué no quiero hacer eso nunca, pero ¿por qué dice que no? Y por aquí dice que no, y por aquí dice que sí. Ya usted sabe. Y eso que estamos adelantados. Y eso que estamos adelantados. Oh, sí, dice que ya. Ok. Ah, que estamos en vivo aquí. Está muy bien eso. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, siempre tiene que esperar a las 6:01. No voy a hacer más temprano. Está bien. Pero estamos aquí ya. Estamos aquí y vamos a estudiar la palabra de Dios, que es muy bonita y muy sabrosita y nos da muchos deseos de seguir aprendiendo y escuchando su palabra. Dios es amor. Dios siempre nos ha querido a todos nosotros. Dios siempre ha querido que nosotros tengamos relación con Él. Bueno, vamos a empezar aquí en el capítulo 1 del versículo el capítulo 1 del libro de Hechos. Estamos aquí en el libro de Hechos. Vamos a seguir estudiando. Vamos a poner esto aquí para allá así. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos capítulo 1. Dice así, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo y muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante días, hablándoles de lo relacionado con él. Reino de Dios. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, bueno. Vamos a ver aquí lo que empieza diciendo aquí en el versículo 1. Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces él le está escribiendo a Teófilo, le está diciendo a Teófilo que él escribió todas las cosas acerca de qué, de lo que Jesús había enseñado y lo que debía hacer. Comenzó a hacer de lo que había enseñado y lo que iban a hacer. ¿Hasta cuándo lo hizo? Lo hizo hasta el día que fue recibido arriba en el cielo. Lo hizo hasta que Jesús fue llevado hacia el cielo. Él estuvo escribiendo todas esas cosas que él comenzó a hacer y lo que Jesús empezó a enseñar. Entonces después que por el Espíritu Santo, él fue llevado por el Espíritu Santo en el cielo después de que por el Espíritu Santo él había instruido a los apóstoles que había escogido. Él había instruido a todos los apóstoles que él había escogido. Él lo instruyó por mediación de qué? Del Espíritu Santo. A esto también, después de su padecimiento, se presentó vivo
como muchas pruebas de convicción. Entonces, aquí está, y ustedes saben bien de que él se le presentó 40 días a ellos en diferentes, ¿a quiénes? A los apóstoles en diferentes ocasiones, durante 40 días. Entonces, le hablándole de lo relacionado, hablándole acerca del reino de Dios. Él se le apareció ahí como 2 o 3 días hablándole qué, acerca de qué, del reino de Dios. Vamos a ver aquí lo que quiere decir aquí en el reino de Dios, acerca del reino de Dios. ¿Ok? En este mismo, a ver, sí, en este mismo capítulo, del versículo 13, versículo 31, dice así, mira cómo dice. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. También mira lo que dice aquí el libro de Mateos, capítulo 28, versículo 9. De repente Jesús le salió al encuentro diciendo, saludos, y ellas acercándose alcanzaron sus pies y lo adoraron. Bueno, Jesús te sabe que se le apareció a muchas personas. Vamos a ver aquí lo que dice ahora el versículo y le hablaba acerca del reino de Dios. Tuvo por 40 días, entonces, le hablándole por el reino de Dios. Vamos a ver aquí el reino de Dios. Vamos a ver aquí en el versículo, en el capítulo de Daniel, versículo 2 capítulo, versículo, en el libro de Daniel, capítulo 2 versículo 44 al 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Ese es el reino de que Jesús le está hablando. Vamos a ver lo que dice en el 45. Tal como ustedes Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenudó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues el sueño es verdadero y de interpretación fiel. Entonces aquí lo podemos ver que están hablando aquí acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios va a ser eterno y sigue siendo eterno para siempre. Bueno, versículo 4. Y reuniéndole, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, dentro de pocos días. Está junto, estando juntos, y entonces le empezó a decir, le mandó y dijo que esperaran por la promesa del Padre, esperasen la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Mira, a ver, vamos a ver aquí lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 10 versículo 20. Mira lo que dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará con ustedes. Entonces tienen que esperar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo hable con ellos. Oyen de mí, mira lo que dice aquí también, a ver, en en el libro de Juan, capítulo 7 versículo 39. Pero él le decía, esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces Jesús le había hablado a ellos, ¿quién? Del Espíritu Santo. Y se recuerdan bien de que Jesús le dijo también de que el Espíritu Santo era el que lo iba a conllevar a toda la verdad, a toda la realidad, y que lo iba a enseñar y que lo iba a guiar. Y si él no se iba, el Espíritu Santo no iba a venir. Y era mucho más mejor que él se fuera. ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo. Entonces ahora aquí le está diciendo, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados
con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vamos a ver aquí también, aquí. Oh, ok, también mira aquí en el libro de Hechos, aquí en este mismo libro, capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Qué cosa más bonita aquí está diciendo nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes saber tiempo ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban una nube, lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mira aquí como dice en el versículo 6, ¿no? Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurará en este tiempo el reino de Israel? Entonces, ¿quiénes eran los que estaban reunidos? Los que estaban reunidos eran los apóstoles y le estaban preguntando que se iba a reunir, que se iba a reunir, que se iba a reunir, restaurará en este tiempo el reino a Israel, que si no se lo va a Israel, que si no le da el reino a la gente de quién, de Israel. Entonces mira lo que Jesús le contesta. Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes saber, a usted no le interesa, usted no tiene que saber nada de eso, aquí se lo va a dar, ni nada de eso. Lo que tiene que saber es de que el reino va a venir. Tiempos ni la época que el Padre ha fijado en su propia autoridad. El Padre ya hizo eso y el Padre tiene su autoridad. Entonces ellos no tienen que preguntarle a Jesús cuándo va a ser el tiempo y si el reino va a ser dado para los israelitas. Y como nosotros sabemos ya de que el reino fue dado para todos, para los israelitas, para los judíos, para los chinos, para los japoneses, para los gringos y para todos. El reino fue dado para todas las personas, pero recibirán. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí, concéntrense en lo que yo estoy diciendo. Ahora, pues, usted me vaya, él no le dijo eso, no, pero entonces aquí es prácticamente como se lo está diciendo. Concéntrese en lo que yo le estoy diciendo, no me haga preguntas, no me haga preguntas, fíjate, pero sí, eso sí es lo que le dice que es la firma, pero recibirá poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira qué cosa más bonita le está diciendo, pero recibirás el Espíritu Santo. Mira, a ver, vamos a ver aquí lo que va a decir a ver qué libro es. Sí. Este mismo libro, capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracias y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, usted sabe bien que ya Jesús descendió y entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces aquí está diciendo que Esteban, lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Aquí el poder es de que estaba lleno de qué? Lleno de gracia y de poder. ¿Qué cosa era? El Espíritu Santo que lo tenía dentro de ella. También vamos a ver lo que dice aquí el libro de ¿qué? De Miqueas. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión, a Israel y a Israel su pecado. Su pecado. Entonces, una de las cosas, ¿no?, que podemos ver aquí de que Jesús le está diciendo que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y serán, ¿y qué van a hacer? Cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, ellos van a ser testigos ¿de qué? De Jesús, de todas las cosas, y serán mis testigos. Vamos a ver lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 3 versículo 15. Y dijeron,
muerte al actor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces, fíjate, ahí él está actuando aquí, quien es que está hablando aquí en estos momentos es Pedro, que está testificando acerca de las cosas que debían hacer. Entonces, Pedro está actuando aquí, como le dijo Jesús, que cuando venga el Espíritu Santo, ellos iban a actuar como testigos y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, que serían testigos en donde en Jerusalén y en todos los lugares. Ustedes se recuerdan bien de que el Evangelio se regó, el Evangelio se expandió por todos los lugares, por Asia, por todos los lugares, se extendió el Evangelio hasta los confines, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra, el Evangelio que se enseñó. Mira lo que dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Qué cosa más linda está diciendo aquí el salmista. ¿Ok? Entonces, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿Y qué sucedió cuando miraban? Vamos a ver qué sucedió cuando miraban. Mientras Jesús descendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentó dos hombres en vestidura blanca que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de usted al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. De la misma manera como lo han visto salir de ciego. Entonces los dos varones, mira, los dos varones. Vamos aquí al versículo, al capítulo, en este mismo capítulo, de hecho, versículo 10, capítulo 10, versículo 3. Como a la hora novena, vio claramente en una visión un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Ahí fue cuando el ángel de Dios, vestido de blanco, ¿qué hizo? Vio y a Cornelio, a ver, como la hora novena, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, no estaba vestido de blanco, disculpe que yo puse esa palabra ahí, no de poner ni quitarle, sino que entró claramente en una visión y el ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, así que no estaba vestido de blanco, disculpe porque yo dije eso no es correcto. ¿Ok? Y que le dijeron, le dijeron, varones Galileo, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha salido, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Mira, le dice varones Galileo. ¿Por qué le dice varones Galileo? Mira aquí lo que dice aquí, este mismo capítulo, versículo, capítulo 2. Este mismo libro, capítulo 2, versículo 7. Están asombrados y se maravillan diciendo, miren, no son galileos todos estos que están hablando. Entonces ellos, eso fue cuando estaban ahí, cuando el Espíritu Santo empezaron a hablarle en diferentes idiomas. ¿Y qué sucedió? Que ellos le dijeron, ven acá, estos no son galileos, estos no son galileos. Y ahora, ¿por qué nosotros lo entendemos? También en este mismo libro, capítulo 13, versículo 31, dice, y por muchos días se aparecieron a los que habían subido con él de Galilea y Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y como Jesús estaba diciendo anteriormente, que cuando el Espíritu Santo viniera a ellos iban a ser testigos en todas las naciones. Y eso es también prácticamente lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y tenemos que ser testigos
de cerca de Jesús, acerca de todas las cosas que nosotros no sabemos, que nosotros sabemos acerca de Él, y la salvación que todos nosotros tenemos por mediación de Él. ¿Ok? Ok. Seguimos aquí. Entonces los discípulos regresaron, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos regresaron a Jerusalén, donde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, ¿por qué ellos fueron para allá? Ellos fueron para allá porque Jesús le había dicho que lo esperaran allí, que él iba, ellos iban a recibir, que iban a recibir allí el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Sus pies se posaron aquel día en el monte de Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se hundirá por el medio, se hundirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces podemos ver de que ellos le hicieron caso a Jesús. Ellos fueron desde el monte llamado de los Olivos. Entonces mira, mira aquí también lo que dice aquí. A ver, aquí. En el libro de Mateos, capítulo 21, versículo 1, mire, cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, y junto al monte de Olivos, Jesús entonces envió dos discípulos. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacob y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacob. Entonces, cuando ellos llegaron ahí, ¿qué cosa que cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados? Entonces ellos estaban hospedados ahí. ¿Quién están hospedados ahí? Pedro se hospedó, Juan, Jacob, Andrés, quiere decir los discípulos, los 11 discípulos se habían hospedado ahí. 14. Dame una cosita aquí. Vamos a ver, déjame ver aquí una cosita. Aquí, aquí en el capítulo siguiente que vamos a estudiar, que es el capítulo 2, en que versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y le declaró, hombres de Judea, todo lo que vienen en Jerusalén, todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? De que todos ellos estuvieron ahí junto ahí. Entonces, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Que también ahí se encontraba quién. Todos están unánimes, estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Fíjate, estaban todos entregados, estaban todos unánimes, que todos estaban unánimes. Cuando quiere decir unánime, que todos están con los mismos pensamientos, que están con la misma, todo el mundo, eso es como en el boxeo, cuando dicen ganador por decisión unánime, quiere decir que los cuatro jueces están de acuerdo de que el hombre ese había ganado. Y entonces aquí está diciendo que están unánimes. ¿Quiénes son los que están unánimes? ¿Quiénes son? Junto con las mujeres, están con María, están con la madre de Jesús y con sus hermanos. Están unánimes todos ellos.
¿En qué están unánimes? Están unánimes en la oración, estaban continuando en sus oraciones. Vamos a ver aquí lo que dice aquí. Lo que dice aquí en el libro de qué? De Romanos capítulo 12, versículo 12. Mira lo que dice. Gozando en la esperanza, preservando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Vamos a ver también lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, aquí déjame ver lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Todos estaban unánimes, unánimes, entregados de continuo a la oración. Y entonces aquí leí unos cuantos versículos donde podemos ver de que todos ellos estaban de acuerdo y todos ellos estaban pensando en lo mismo. Entonces, así mismo es como todos nosotros debemos hacer. Tenemos que estar unidos en oraciones y tenemos que estar unidos para las cosas de Dios. Bueno, versículo 15. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía de los que perdieron a Jesús, porque Judas era contado entre ¿quién? Entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues en el principio de su terrible infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus extrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que el terreno se llamó en su propia lengua Acedama, es decir, campo de sangre. Ok, vamos a ver aquí entonces qué es lo que está sucediendo aquí. Dice aquí, fíjate lo que está diciendo Lucas aquí. Por ese tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, fíjate lo que están en ese tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? En ese tiempo, ¿qué es lo que está diciendo en ese tiempo? En ese tiempo es acerca de qué. Vamos a ver. En esos días, ¿qué sucedió? Un grupo de 120 personas estaban reunidos allí. Había 120 personas con ellos ahí también reunidos. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, ok, vamos a ver lo que Pedro dijo. Hermanos, mira aquí también lo que dice el libro de Juan, capítulo 20, 21, versículo 23. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no morirá, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino siguió lo que quiera que se pueda hasta que yo venga ¿a ti qué? Entonces mira lo que está sucediendo aquí. Entonces le dice a los hermanos y le dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía de los que prendieron a Jesús. Vamos a ver dónde dice lo que dice la escritura. Lo que dice la escritura, vamos a ver dónde lo dice. Ok, vamos a ver dónde lo dice aquí. A ver,
por la boca de David. Ok, varones hermanos, vamos a ver aquí lo que dice aquí acerca de lo que dice las escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 25, no, capítulo 26, versículo 54 dice, pero como se cumplieran entonces las escrituras que decían que así debe suceder. Entonces eso ya estaba escrito que sí iba a suceder así, de esa forma en que él lo había dicho que iba a suceder. Mira, entonces aquí vamos a ver lo que dice también en el, y hermanos tenían que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que aprendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre qué? Entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Y ustedes saben bien de que Judas siempre, él estaba junto vamos a ver lo que dice aquí, el libro de Hechos, este mismo libro, capítulo 1, este mismo capítulo, el versículo 25. Mira lo que dice. Para ocupar este ministerio de apostolado del cual Judá se desvió para irse al lugar que le correspondía, para irse al lugar que le correspondía. Y sabía bien de que pues, nadie podía estar en eso. Mira también lo que dice aquí el capítulo, el, el capítulo 20, versículo 24 de este mismo libro. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera, el poder del ministerio que recibí el Señor Jesús para el testimonio solamente del Evangelio y de la gracia de Dios. Bueno, este pues el precio de su terrible infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por medio y de todas sus extrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acerdama, es decir, campo de sangre. Entonces el terreno ese se llamó ¿qué cosa? Alzadema, que quiere decir campo de sangre. Pues en el libro de Salmo, en el libro de Salmo está 20, versículo 20. Pues el libro de Salmo está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Vamos a ver dónde está escrito eso en el libro de Salmos. Ok, está escrito, creo que es. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Ah, en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 25. Y mira cómo dice, sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. ¿Ok? Habite en ella, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y que otro tome su cargo, que otro tome su cargo, por tanto es necesario y que otro tome su cargo. Vamos a ver también aquí que otro tome su cargo, que otra persona sea el que sea encargado de ese lugar. Por tanto, versículo 21, por tanto es necesario que de los hombres que no han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivo entre los que espérate, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Entonces van a escoger una persona y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección, presentando a dos, a José llamado Balsabá
a que también llamaban Justo y a Matías. Después de orar, dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos ha escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el versículo 21? De que es necesario que de los hombres, de todos los hombres que ellos tienen ahí, que han venido, estado con ellos, es el tiempo de que el Señor, que en el tiempo que es el Señor, de que Jesús estuvo vivo, vivió entre ellos, que empezaron y que comenzó desde el bautismo de Juan, que comenzó desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido con nosotros en su, que ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces tiene que ser una persona que haya que visto la resurrección de Jesús y que ha estado con ellos todo el tiempo también. Presentaron a dos. Entonces ellos presentaron a dos. Uno llamado ¿qué? Uno llamado Balsabás, al que también llamaba junto, al que también llamaban justo. A Balsabás le decían justo. Y a Matías. A Balsabás le decían justo. Y a Matías. Después de orar, dijeron, tú Señor que conoces el corazón de nuestros, muéstranos a cuál de estos dos ha escogido. Entonces, después que oraron y le hablaron, le preguntaron al Señor, bueno, Señor, díganos a cuál de estos dos usted ha escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces necesitaban 12. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oraron, le preguntaron al Señor y le dijo, usted que conoce los corazones de todas las personas, a quien usted quiere que nosotros podamos escoger. Echaron suertes. Vamos a ver, echaron suertes aquí. Vamos a ver aquí. Ok, echaron suerte. Ok, en el libro de Levíticas, capítulo 16 versículo 8 mira lo que dice. Porque esto está en el Viejo Testamento, ¿no? Aarón echaron suerte sobre los dos machos cabrios, una suerte por el Señor y otra suerte para el nacho cabrío expiatorio. Miren lo que dice aquí en el libro de Josué. Repartieron por su suerte su heredad a las 9 tribus y a la media tribu, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 41. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel, da suerte perfecta, y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Ok. Mira aquí también lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 10 versículo 34. Asimismo, echamos suerte para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo para que traigan a la casa de nuestros días, de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. En este mismo libro también, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 1 dice, los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer una de cada 10 para que habitaran en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedaron en las otras ciudades. También miran lo que dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, pero el Señor viene todas las decisiones, toda la decisión. Ay, ¿por qué me llevó para allá?
¿por qué me llevó para allá? Y no quería, ¿a qué? Entonces echaron suerte y cayó sobre Matías y fue contado entre los apóstoles. Entonces aquí echar suerte aquí es prácticamente es como para saber quién de las dos personas es el que va a sustituir a quién, a Judas. Era para sustituir a Judas. Ok, echaron suerte. Eso lo pudimos ver en diferentes versículos. Entonces yo aquí ya voy a terminar ya. Voy a terminar la clase de hoy que iba a ser en el capítulo 1 y entonces ya lo terminamos. Entonces, ¿qué pudimos ver? ¿Qué pudimos ver aquí en este capítulo? Lo que pudimos ver de que el Señor, de que Jesús ascendió, entonces él le dijo a los apóstoles de que estuvieran ahí, que fueran para Jerusalén y que estuvieran allí, porque allí él iba a mandar ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces ahí, cuando él mandara el Espíritu Santo, ¿qué iban a tener ellos iban a tener poder, ellos iban a tener poder, ellos iban a conocer todas las cosas que Dios quiere que ellos conocieran y que nosotros en estos mismos momentos estamos conociendo. Entonces, aquí ya yo voy a terminar esta clasecita y ahí nos vamos a mirar cuando el viernes que vamos a comenzar en el capítulo 2 el viernes nos vamos a ver el viernes 7 de este mes de enero no,